Bienvenidos al canal Curso Geotecnia. En el día de hoy vamos a trabajar la parte 2 de este ejemplo sobre grupo de pilotes en arcilla. Vamos a trabajar el cálculo del asentamiento por consolidación. Les recuerdo revisar el ejemplo 1120 de la referencia Brajadas para estudiar esta temática. En la sección 1123 encontramos en la referencia lo correspondiente al asentamiento por consolidación de grupos de pilotes. Y se nos indica allí que dicho asentamiento se puede estimar utilizando el método 2 a 1 de distribución de esfuerzos. De manera general, el asentamiento por consolidación de un grupo vamos a determinarlo como la sumatoria de los asentamientos que se experimenta debido a cada estrato o subestrato dentro de la zona de afectación. De esta manera, el asentamiento calculado para cada estrato o subestrato, en función del cambio en la relación de vacíos, el espesor del estrato o subestrato y uno más la relación de vacíos inicial. Vamos entonces a plantear un procedimiento paso a paso según lo que nos indica la referencia. Lo primero que tenemos que establecer es la carga que va a generar asentamiento. En este problema en particular, el cabezal se encuentra apoyado justo en la superficie, por lo tanto, dicha carga debe incluir no solo lo que baje por la columna, sino también el peso del cabezal. Sin embargo, si el cabezal se encuentra embebido dentro del terreno, solo vamos a trabajar como carga que genera asentamiento lo que es transmitido por la columna. Lo segundo es definir el tamaño y profundidad de la zapata equivalente. Un método muy utilizado en la práctica para estimar el asentamiento es el de trabajar el grupo de pilotes como una zapata equivalente, de tal manera que los métodos que hemos trabajado para el caso de cimentaciones superficiales los aplicamos ahora para la evaluación de asentamientos de grupos de pilotes, tanto por consolidación como asentamientos inmediatos. Luego vamos a determinar los esfuerzos promedio o representativos en cada uno de los estratos. Estamos hablando del esfuerzo efectivo inicial y estamos hablando de los incrementos de esfuerzo debido a la carga transferida. Luego calculamos el asentamiento por consolidación en cada uno de los estratos y finalmente vamos a sumar cada uno de los asentamientos para establecer el asentamiento total. Estos son los pasos que nos plantea la referencia Brajadas y vamos entonces a trabajar cada uno de ellos. El primero, pues en este caso, la carga a transferir serán los 1100 kN. El segundo paso es la determinación del tamaño y profundidad de la zapata equivalente. Y vamos a trabajar tres casos. El caso 1, cuando principalmente los pilotes transfieran carga por punta. En este caso, la zapata equivalente vamos a localizarla justo en la punta de los pilotes. Entonces, vamos a reemplazar al grupo de pilotes por una zapata localizada, en este caso, a la profundidad L, que es la longitud de los pilotes, justo en el extremo donde se está transfiriendo la carga por punta. Ese es el caso número 1. El tamaño de la zapata equivalente haría referencia al tamaño del bloque. El caso 2 es cuando la transferencia se da principalmente por fricción. En este caso, número 2, vamos a tomar como profundidad de la zapata equivalente 2/3 de la longitud del pilote. O, en este caso, como mostramos en el gráfico, a 1/3 desde el extremo o punta de los pilotes. El tamaño de la zapata equivalente será el tamaño del bloque. Y luego tenemos un caso 3 en donde
la transferencia de carga se da tanto por fricción como por punta. Y para eso vamos a tener en cuenta la longitud LB embebida de los pilotes dentro del estrato donde se está desarrollando la capacidad de carga por punta. Y vamos a tomar como profundidad de la zapata equivalente, en este caso, 1/3 de LB. Estamos midiendo dicha profundidad desde el extremo o punta de los pilotes. Básicamente, estos van a ser los 3 casos que vamos a trabajar y considerar a la hora de establecer la profundidad de la zapata equivalente. En nuestro problema hemos analizado que los pilotes están trabajando principalmente de forma individual y la capacidad de carga se debe a una transferencia principalmente por fricción. Entonces vamos a trabajar el caso número 2 en este problema. ¿Cuál será entonces en este problema la profundidad de la zapata equivalente? Bueno, tenemos una longitud de pilote de 10.5 metros. Eso nos lleva a una profundidad de 7 metros medido desde la base del cabezal. Recordemos que estamos hablando de 2/3 de la longitud del pilote. O, si estoy midiendo desde el extremo, sería 1/3 de la longitud del pilote. El tamaño es el tamaño del bloque y ya estas dimensiones las hemos determinado previamente en la parte número 1 cuando evaluamos la capacidad de carga de trabajo de grupo como bloque. En este caso, BG 2.1 metros y LG 3 metros. De esta manera tenemos entonces tanto el tamaño como la profundidad de la zapata equivalente. El paso 3 hace referencia a la evaluación de los esfuerzos en cada estrato o en cada subestrato. Pero para ello tenemos que establecer cuál es la profundidad de afectación. Dicha profundidad de afectación se estima como mínimo 2 veces la menor dimensión de la zapata equivalente, pero también podemos determinar dicha profundidad garantizando que dentro de la zona de afectación encontremos todos los elementos que están recibiendo un incremento de esfuerzo que corresponde a 10% o más de la presión transmitida, en este caso por la zapata equivalente. Esta presión Q sería simplemente la carga transferida dividida entre el área de la zapata equivalente. Vamos entonces a determinar cuál es dicha profundidad. Para eso vamos a retomar esta tabla que nos permite determinar los incrementos de esfuerzo bajo el centro de un área rectangular uniformemente cargada. Recordemos que el incremento de esfuerzo lo determino como el producto de la presión transferida por la cimentación por un factor IC. Y cada dato en esta tabla corresponde al valor de IC. En nuestro caso, lo que buscamos es que dentro de la zona de afectación tengamos todos los elementos que están recibiendo un incremento de esfuerzo superior al 10% de la presión transmitida. Es decir, que el valor de IC con el que vamos a trabajar sería 0.1. Ahora, para entrar en la tabla necesitamos el valor de N1, que corresponde a Z sobre B medio, y la relación L sobre B, que es M1. En este caso, L es la mayor dimensión de la zapata equivalente, 3, y B la menor, 2.1. Aproximadamente tenemos un valor de M1 de 1.5. Es decir, que tendríamos que entrar entre el valor de M1, 1 y el valor de M2, de M1, 2. Es decir, que tendríamos que interpolar para obtener entonces el valor de IC correspondiente. En este caso, buscamos un IC de 0.1, que es el 10%. Eso nos lleva a un valor de N1 de 5, es decir, que aquí aproximadamente para el valor de 1.5 estaríamos trabajando el incremento de esfuerzo del 10% o el valor de IC de un 0.1. Por lo tanto, si despejamos de aquí Z, la profundidad a la que se está generando ese incremento de esfuerzo, tenemos que es el producto de N1 por B medios.
¿Okay? B, recordemos, es la menor dimensión, 2.1. Es decir que N1, en este caso 5, prácticamente nos estaría dando el resultado de la profundidad de afectación. Entonces, en este problema, la profundidad de afectación aproximadamente sería de 5 metros. Entonces, resumiendo, tenemos un grupo de pilotes y vamos a representarlo como una zapata equivalente con un tamaño BG y LG y que se encuentra desplantada a 7 metros de profundidad. Hemos determinado que la profundidad de afectación podemos tomarla como 5 metros. En este problema en particular he trabajado la división de la zona de afectación en 3 subestratos. Un primer subestrato de 1 metro, un segundo subestrato de 2 metros y un tercer subestrato de 4 metros para una profundidad de afectación de trabajo, en este caso de 7 metros. He trabajado una profundidad mucho mayor. Les planteo que determinen cuál sería el asentamiento en el caso de que trabajemos la profundidad de afectación los 5 metros. Estaríamos hablando un subestrato de espesor 1 metro, un subestrato de espesor 2 metros y luego repetiríamos el tercer subestrato con un espesor de 2 metros. Ahora, cuando se establece la profundidad de afectación, es necesario revisar si dentro de esa zona de afectación tenemos un solo tipo de suelo o tengo varios estratos dentro de la zona de afectación. Y luego sí tomar la decisión de subdividir cada estrato dentro de la zona de afectación. En este problema en particular tenemos un solo tipo de suelo dentro de la zona de afectación y hemos planteado 3 subestratos. Entonces, básicamente en este paso, en donde se nos pide evaluar los esfuerzos en cada estrato, debo trabajar una zona de afectación, debo dividir esa zona de afectación y la idea es que determinemos el asentamiento que experimenta la zapata equivalente por afectar el terreno, en este caso, en 7 metros. Como hemos dividido los 7 metros en 3 subestratos, vamos a calcular el asentamiento en cada, o que experimenta la zapata equivalente por cada subestrato. Entonces recordemos que el asentamiento por consolidación sería la sumatoria de los asentamientos que experimenta la zapata debido a cada subestrato, en donde el asentamiento por consolidación está dado por esta expresión, en donde delta de E, en el caso de arcillas normalmente consolidadas, estaría dada por el índice de compresión C sub C logaritmo del esfuerzo efectivo final dividido el esfuerzo efectivo inicial. Y dado que conocemos el índice de compresión C sub C, solo nos falta calcular los esfuerzos promedio representativos dentro de cada estrato. ¿Qué esfuerzos? El esfuerzo efectivo inicial y el incremento de esfuerzo representativo en el estrato. Eso quiere decir que en este paso 3 necesitamos evaluar el valor del esfuerzo efectivo que represente el subestrato y para eso se propone calcular dicho esfuerzo en el centro del subestrato. Y para evaluar los incrementos de esfuerzo vamos a trabajar en este caso el método 2-a-1 de distribución de cargas o de presiones que nos lleva a determinar el incremento de esfuerzo a través de esta expresión. La carga que estamos transfiriendo y que va a generar asentamiento, la dividimos entre un área localizada en el centro del subestrato y teniendo en cuenta una distribución 2-a-1. Entonces, iniciemos con la evaluación de los esfuerzos efectivos en el centro de cada subestrato. Vamos a calcular un esfuerzo efectivo inicial en el centro del subestrato 1, en el centro del subestrato 2 y en el centro del subestrato 3. Tenemos la información suficiente, posición de nivel freático a 2 metros de la superficie de terreno, conocemos el peso específico saturado del suelo,
y vamos a considerar que por encima del nivel freático el suelo está saturado por capilaridad. Esta sería la expresión general con la que vamos a calcular el asentamiento en cada uno de los subestratos y luego sumar para determinar el asentamiento que experimentaría la zapata equivalente. Entonces vamos a calcular un esfuerzo vertical inicial en el subestrato 1. En este caso el subestrato 1 tiene 1 metro de espesor. Quiere decir que vamos a calcular el esfuerzo efectivo inicial a 7.5 metros de profundidad, medido desde la superficie terrena. En este caso, dicho esfuerzo es 81.045 kN/m². Así sucesivamente pasamos a la profundidad 2, que es el centro del subestrato 2, y la profundidad 3, el centro del subestrato 3. ¿Okay? Esos son los valores de esfuerzo efectivo inicial o esfuerzo efectivo vertical inicial, que sería el valor a reemplazar en esta parte del numerador y en el denominador dentro del logaritmo. Luego tenemos que calcular el incremento de esfuerzo en el centro de cada uno de los subestratos. Para esto vamos a trabajar el método de distribución de carga 2 a 1. Les sugiero que consulten en la referencia la figura 5.5. ¿De qué se trata el método? Se trata de dividir la carga a transferir entre un área. El área que encontramos en el centro del subestrato al trabajar la distribución de carga 2 vertical a 1 horizontal. Veamos lo que ocurre a la profundidad Z2, es decir, en el centro del subestrato 2. Para la distribución de carga 2 a 1, por cada Z2 que avanzamos en profundidad, lateralmente estaríamos avanzando medio Z2. Por lo tanto, la dimensión correspondiente del área en el centro del subestrato 2 sería la dimensión BG o LG, dependiendo en qué sentido estemos midiendo la dimensión, más 2 veces medio Z. De ahí sale la expresión que el incremento de esfuerzo va a estar dado por la carga a transferir dividido entre el área BG más Z, LG más Z. De esta manera, en el centro de cada uno de los subestratos vamos a determinar cuál sería el área asociada en función de esta distribución de carga y dividimos la carga entre dicha área. En el caso del centro del subestrato 1, la profundidad Z es 50 centímetros. Recordemos que el subestrato 1 tiene un espesor de 1 metro. Por lo tanto, el área a la profundidad Z1 sería 2.1 más 0.5 multiplicado por 3 más 0.5. Recordemos que BG 2.1, LG 3 metros. De esta manera obtenemos un incremento de esfuerzo en el centro del subestrato 1 de 120.88 kN/m². Repetimos ahora para la profundidad Z2. En este caso estamos hablando de el metro del subestrato 1 más la mitad del subestrato 2, 1 metro adicional. Entonces Z, en este caso es 2 metros, por lo tanto el área a esa profundidad estaría dada por 2.1 más 2, que multiplica a 3 más 2, obteniendo un incremento de esfuerzo a la profundidad Z2 de 53.66. Y repetimos el procedimiento para la evaluación del incremento de esfuerzo en el centro del subestrato 3. Vamos entonces a calcular dicho asentamiento en cada subestrato. El asentamiento por consolidación del subestrato 1 viene siendo el espesor del subestrato, en este caso 1 metro, 1 más la relación de vacíos, que es 0.9, el índice de compresión 0.26 y logaritmo del esfuerzo efectivo inicial calculado en el subestrato más el incremento de esfuerzo vertical calculado para dicho subestrato. Esto dividido entre el esfuerzo efectivo vertical inicial
y tenemos un asentamiento por consolidación de 54.25 milímetros. Pasamos al subestrato 2. Ahora tenemos un espesor del subestrato de 2 metros. Estamos trabajando el mismo tipo de suelo, es decir, tenemos una relación de vacíos de 0,9 y un índice de compresión de 0,26. Reemplazamos el valor correspondiente del esfuerzo vertical inicial, el valor del incremento de esfuerzo, y obtenemos entonces el asentamiento por consolidación que experimentaría el subestrato 2. Y hacemos lo mismo para el subestrato 3, de tal manera que ya tenemos el asentamiento que experimentaría la zapata equivalente por cada subestrato. Tenemos ahora que sumar y tenemos un asentamiento total de 144.39 milímetros. Muy bien, es importante que ahora realicemos las correcciones por profundidad y por rigidez. La corrección por rigidez se da con el factor de 0.93, que es recomendado por la referencia Barajas. Y el factor por profundidad vamos a determinarlo ya sea con las tablas que encontramos en la Barajas o con una ecuación que nos aproxima el valor del factor de corrección por profundidad. En la Barajas encontramos tablas, sin embargo no encontramos todos los valores de relación de Poisson ni las diferentes relaciones de L sobre B o relaciones D sobre B. Entonces esta ecuación nos puede ayudar a obtener un valor aproximado. No va a ser exactamente el mismo que encontramos en la tabla de la referencia de Barajas, pero se nos aproxima. En este caso vamos a tomar un factor de corrección por profundidad de 0.596. Multiplicamos entonces el asentamiento total por los factores, el de rigidez y el de profundidad, y obtenemos un asentamiento por consolidación esperado de 80.04 milímetros. Por supuesto, para determinar el asentamiento total del grupo de pilotes trabajado como una zapata equivalente, aún haría falta evaluar los asentamientos inmediatos. Esto lo vamos a trabajar en un video 3. Muy bien, hasta aquí la solución de este problema que se nos ha planteado, en donde inicialmente nos pidieron evaluar el factor de seguridad y luego evaluar el asentamiento que por consolidación experimentaría el grupo de pilotes.